Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y en esta ocasión les presentaremos los temas del tiristor IGCT, así como la configuración de transistores Darlington para la asignatura de electrónica de potencia. El tiristor IGCT es un semiconductor empleado en la electrónica de potencia para conmutar corriente eléctrica en equipos industriales. Este también es un interruptor controlable que se activa y se desactiva mediante la terminal de control puerta gate. Les voy a decir las características físicas del tiristor IGCT. Permite construir aparatos modulares compactos. Tiene bajos costos de cableado, módulos listos para su uso y fiabilidad demostrada. Las características electrónicas del tiristor IGCT es que tiene diodo y compuerta integrado para tener menos componentes. Es apropiado conectarlo en serie y en paralelo y suministra la mayoría de la tensión. La característica de frecuencia es que eleva la frecuencia de conmutación, es decir, que eleva la frecuencia de conexiones. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos la configuración del tiristor IGCT. Nos podemos entonces dar cuenta que se trata de un solo módulo integrado, en el cual encontramos el semiconductor de potencia y, junto a él, el circuito de encendido y apagado. A su derecha tenemos la vista lateral del dispositivo, donde observamos las terminales de conexión, así como una carcasa que cubre los componentes. En cuanto a la activación y desactivación de este tiristor, se dice que para este tipo de dispositivos se puede utilizar una llamada señal de puerta para encender y apagar el semiconductor y, de esta forma, soportar mayores tasas de aumento de voltaje. En contraste con los tiristores de tipo GTO, tenemos la ventaja de poder operar a frecuencias más elevadas. A continuación les voy a presentar las aplicaciones que tiene este tiristor. En inversores de frecuencia, variadores, tracción e interruptores y tiene desconexión rápida en corriente alterna. La empresa Polo Device tiene convertidores de 6070 e inversores de tipo 6051. También tiene un uso principal en el campo de la unidad de cercanía modernizada en unidades de serie de 560 de una compañía de ferrocarriles. Por último, en cuanto al tiristor IGCT, aquí podemos observar dos circuitos a manera de ejemplo. Ambos representan un interruptor de circuito SC de estado sólido bidireccional. Sin embargo, el de la izquierda en el inciso A nos muestra la configuración basada en IGCT, mientras que el inciso B nos muestra el equivalente pero utilizando IGBT. Considerando las diferencias entre ambos dispositivos, podemos diferenciar un ligero cambio en la configuración del circuito, el cual tendrá un comportamiento más o menos acorde a las características de cada tipo de tiristor. Buenos días, mi nombre es Hernández Ramírez de Alexander, soy de la Ingeniería Mecatrónica, Grupo Sexto B. Así como mis compañeros, hoy les voy a explicar un transistor, en este caso lo que es un transistor Darlington, o también llamado el arreglo Darlington de transistores. Voy a utilizar el mouse para que podamos apreciarlo a lo que me estoy refiriendo en este momento. Bueno, en la primera imagen, en esta zona de aquí, podemos apreciar lo que es la representación física de un transistor Darlington, o bueno, en este caso, cómo lo encontraríamos nosotros en las electrónicas. Como pueden ver, los transistores Darlington se parecen a otros tipos de transistores que podemos encontrar, ya que contienen tres salidas o tres patitas, y lo que parece ser una placa negra. Bueno, como ustedes saben, esto es solo una representación de un circuito integrado. Por lo tanto, dentro es donde cambian las cosas, donde en realidad varía lo que se encuentra en el transistor. Y por este otro lado, en la zona donde estoy señalando, tenemos lo que es la representación digital, o como se representaría en un circuito cuando se hace una representación física de cómo sería en la realidad. Como podemos apreciar, esto parece una especie de conjunto de dos transistores, y eso es básicamente lo que es.
Lo que en realidad son dos transistores normales arreglados de tal manera que sea en cascada. Ahorita vamos a detallar un poco más a fondo a lo que me refiero. Bueno, sigamos el cursor. Lo que tenemos aquí es una intensidad base, que es lo que normalmente encontramos en un transistor. Una intensidad en un colector y una intensidad en un emisor. Lo que varía en este caso es que, como ustedes saben, la intensidad del colector es proporcional a la intensidad de la base, o en otras palabras, la intensidad del colector entre la intensidad de la base es igual a una beta de relación. Por lo tanto, la intensidad que encontramos en el colector es la misma intensidad de la base por una beta. Y el emisor como tal es la relación entre la suma de las dos intensidades. Por lo tanto, cuando llega la intensidad del conductor y se multiplica por la beta de la base, encontramos una intensidad aún mayor, esto es decir, a una multiplicación de intensidades, a una multiplicación de la intensidad por una beta, lo cual se conoce comúnmente como amplificador. Pero lo que ocurre aquí es que esa intensidad ya amplificada ahora nuevamente pasa a través de una nueva beta, y junto con la intensidad del colector hacen que la intensidad que se llega al emisor es muchas veces mayor a la intensidad que tenemos original del colector y de la base. Por lo tanto, es una doble multiplicación de dos betas. O en otras palabras, es un amplificador que depende de dos HFE, que es la ganancia del transistor. Bueno, el significado. Dice, el transistor Darlington es un tipo especial de transistor que tiene una muy alta ganancia de corriente, que es como lo estábamos explicando. Aquí podemos ver nuevamente la simbología y recordemos que la intensidad que se gana aquí, es decir, por la beta, se vuelve a hacer una nueva multiplicación. Estos dos transistores no es necesario que posean la misma beta, pueden ser diferentes betas, lo cual nos permite realizar diferentes separaciones. Dice, está compuesta internamente por dos transistores bipolares comunes que se conectan en cascada, como se muestra en el siguiente gráfico. Aquí encontramos la imagen de un transistor PNP, en otras palabras, dos transistores, un arreglo Darlington en cascada. Esto es comúnmente utilizado en amplificadores de sonido, ya que al momento de que recibimos una señal, esta puede ser multiplicada varias veces, de tal manera que seguimos manteniendo la misma señal sin deformarla, pero muchas veces mayor, lo cual permite una llegada de corriente aún mayor. Bueno, el funcionamiento. Vamos a explicar rápidamente lo que es el funcionamiento del transistor Darlington. Bueno, vamos a recordar esta imagen de aquí. Vamos a tomar ese como el transistor 1 y es el transistor 2. Ahora vamos a entender el funcionamiento. Dice, el transistor 1 que entrega la corriente sale por su emisor de la base del transistor 2. La ecuación de ganancia es la ecuación típica. O bueno, en otras palabras, la IE es igual a la beta por la intensidad en B. Esto sabemos que es beta más 1, pero como son muy semejantes, solamente se redondea y se toma como beta por IB. Por lo tanto, es una multiplicación de la densidad que llega de la beta, que llega en la base, por la ganancia que contiene el transistor. Dice, la corriente del colector es igual a la beta por la corriente de la base. Esto pues es lo que comúnmente conocemos como un transistor típico, lo que conocemos como un transistor normal. Entonces regresamos a analizar el gráfico y nos encontramos en esta parte. La intensidad NE es igual a la intensidad de la base por una beta. O bueno, si en realidad realizáramos un estudio de ecuaciones de las intensidades, encontraríamos que es beta más 1, pero como es muy pequeño ese más 1, por lo general se omite. Por ejemplo, puede ser una beta de ganancia 150 y solo cambiaría a 151, lo cual nos da un resultado muy semejante. Por lo tanto, las ecuaciones son, para el primer transistor, la intensidad N en el emisor es igual a la beta, a la intensidad en la base normal por la beta de ganancia. Pero en el segundo transistor, esta intensidad N que obtenemos de la ganancia del transistor ahora es nuestra nueva base.
Por lo tanto, esa intensidad se vuelve a multiplicar por la beta que tenemos en ese transistor. Eso quiere decir que la intensidad original se ha multiplicado, tomamos por ejemplo como 150. Entonces, supongamos que nuestra intensidad llega y se multiplica por 150, lo cual nos da la intensidad del emisor. Esa nueva intensidad del emisor se vuelve a multiplicar por una beta, que supongamos que ahora es 100. O bueno, sigamos el caso que son el mismo transistor. Ahora nuevamente se multiplica por 150. Por lo tanto, nuestra intensidad en el emisor es muchísimo mayor a la intensidad original. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que es la ecuación del segundo transistor es igual a la intensidad en emisor por la beta 2 por la intensidad en B2, que es la IB2, ahora es nuestra IE1. Dice, la corriente del transistor T1 es la misma corriente en la base del transistor. Es lo que les comentaba, la intensidad E1 o la intensidad de la base del emisor es igual a la intensidad de la base 2. Por lo tanto, utilizando la ecuación que ya teníamos, solamente tenemos que sustituir que esta intensidad, que es la intensidad del emisor, sería nuestra nueva IB2. O en otras palabras, la intensidad del emisor colector 2 es igual a la IB2 por la beta 2, o en otras palabras, como ya lo habíamos dicho, se puede sustituir la IB2 por la IE1, que es nuestra intensidad del emisor, dando así una ecuación resultante como la intensidad del emisor 2 es igual a la intensidad de la base 1 por las betas de ambos transistores, que si es la misma ganancia, puede ser como beta al cuadrado, pero bueno, no es necesariamente que sean la misma. Eso depende de los transistores que se ocupen en el arreglo Darlington y también de la ganancia que se utiliza. Y bueno, esto es a grandes rasgos el funcionamiento. Vamos a repasarlo una vez más. Regresando a la simbología, tenemos una intensidad en la base. Esa se multiplica por la ganancia del transistor. Sería más 1, pero se redondea ese más 1, así que tenemos una intensidad del emisor. Esa nueva intensidad del emisor es nuestra nueva intensidad base. Esa intensidad base se vuelve a multiplicar por una ganancia y nos da una nueva intensidad en el emisor, dándonos así una intensidad en el emisor final como la intensidad 1 por la multiplicación de las betas. Bueno, a continuación vamos a explicar las características físicas, eléctricas y de frecuencia del transistor. Aunque recordemos que estamos hablando del transistor Darlington. Por lo tanto, eso quiere decir que su funcionamiento en realidad es semejante al de un solo transistor. Dice, se puede utilizar idéntico a los transistores de potencia, pero este puede soportar altas tensiones e intensidades a comparación de los transistores normales. Por lo tanto, como puede resistir altas tensiones e intensidades, como sabemos, voltaje por intensidad es potencia, por lo tanto quiere decir que puede resistir mayor potencia, o en otras palabras, disipar mayor potencia en el trabajo. Y bueno, las eléctricas es semejante a un transistor normal. De hecho, podría ser sustituido por un solo transistor con una ganancia muy alta. O en otras palabras, una beta de la misma magnitud de la ganancia de las dos betas que tenemos. Recordando esta parte. Si nosotros tuviéramos un solo transistor que tuviera la misma ganancia de estas dos betas, o sea, que tuviera esta beta multiplicada por esta beta, sería exactamente lo mismo que tener estos dos transistores, pero llegaría a ser, en algunos casos llegaría a ser demasiado grande, por lo tanto es más factible tener ese arreglo de transistores en cascada de arreglo de Arlington. Y bueno, la frecuencia del transistor se utiliza para la conmutación de baja velocidad y amplificación, como ya lo mencionamos antes, puede ser en amplificadores de sonido, entre otras cosas. Bueno, aquí tenemos lo que es una pequeña tabla acerca de la información tomada de un transistor de silicio de N999 NPN conexión Darlington, extraída del libro de Boyle de la técnica de potencia. Bueno, aquí encontramos en condiciones de prueba que la intensidad del colector llega a ser de 100 mA y un voltaje base emisor máximo de 1.6 volts. Una beta para estas intensidades mínima de 4000 y de 7000 a 70000. Eso cambia de acuerdo a los transistores. Esto quiere decir que no todos los transistores de arreglo Darlington van a ser iguales, pero esto es un
caso específico para ese tipo de transistor, el 2N999. Entonces, resumiendo a grandes rasgos, un transistor eh, Darlington es un arreglo en cascada de transistores, como se ve en esta imagen, y se puede representar de manera física de esta forma, o mejor dicho, es como nosotros lo encontramos. A continuación, mi compañero Jonathan va a explicar eh, lo que son cómo se activan y cómo se desactivan. Mi nombre es Jonathan Sánchez González y voy a explicar lo que es la activación y desactivación del dispositivo o configuración Darlington. Y pues en sí, pues es literalmente eso, como en cuanto se activa o se desactiva este sistema, que lo cual nos dice de que este arreglo eh, es típicamente de 0.8, pero considerando de que el primero, o sea, la primera entrada del primer transistor es de 0.2, lo cual es visto con el 0.8 a 0.2 es considerablemente menor, y lo cual permitiría que este pues sea mucho más más sensible a lo que es la entrada. Ahora, dice que la configuración nos permite obtener un dispositivo que proporciona una gran cantidad de corriente, típicamente por órdenes de miles, ya que vemos de que los transistores 2N2222 tienen aproximadamente lo que son 100 de ganancia. Entonces, si conectamos dos de este mismo, pues tendríamos una cantidad de 10.000, lo cual es una cantidad muy enorme a consideración de nada más tener uno. Bueno, dice que este arreglo, pues como ya lo mencioné, pues son muy sensibles, permite controlar corrientes de base pues muy pequeñas, y pues de entrada, más que nada, lo detectaría y pues este se activaría, permitiendo llevar a cabo el cerrado de circuito de un relevador o encendido de un componente electrónico, como un motor o cualquier otro dispositivo. Bueno, continuando, la siguiente diapositiva, vemos lo que son las aplicaciones. Pues aquí tenemos, dice que es ampliamente utilizado para el control de motores, regulación de motores de corriente continua, accionadores de relés, amplificadores de potencia, como vemos, de audio. Y pues aquí vemos lo que es los relevadores, aquí vemos lo que es un motor, bueno, sería un vaso de agua, pero con la ayuda de lo que es un motor. Aquí vemos un fotoresistor, lo que podríamos aplicarlo para llevar a cabo ese encendido de cualquiera de estos componentes, ya que este fotoresistor aumenta o disminuye la cantidad de este voltaje o de intensidad que pasa por él, en base a la resistencia que le da la luz. Entre mayor luz, aumenta lo que es la resistencia, y podemos llevar a cabo que cuando exista una cantidad de luz, pues se encienda lo que es un motor, pues uno de estos motores o cualquier otro componente. Bueno, siguiendo, pues tenemos lo que es el circuito de ejemplo. Como vemos aquí, es el primero es un arreglo Darlington para lo que es un amplificador. Lo que podemos, aquí se puede mostrar lo que es una señal de audio, el cual podremos enviarla mediante un dispositivo electrónico que podría ser nuestro celular, a un iPod o un reproductor MP3, que lo enviaría a lo que es la base del primero, del arreglo Darlington, que ya amplificado, tendríamos una gran salida de señal, lo cual permitiría encender lo que es el amplificador y poder tener lo que es esas señales de audio y poderlas reproducir en este mismo. En el segundo tenemos lo que es el fotoresistor, como ya lo había mencionado. Bueno, podríamos variar la cantidad de resistencia que emana mediante la luz con ayuda de un potenciómetro que vemos de 100 kilos, que entraría esta señal, esta pequeña señal que enviaría lo que es el fotoresistor, la enviaría al
al primer transistor, lo cual si eliminamos este, no podremos activarlo ya que es una cantidad muy pequeña que no entraría ahora sí no entraría, no podría cerrar el circuito para poder encender lo que es el relé. Pero con este arreglo permitiría enviarlo a la base del segundo y este ya podría cerrar el circuito ya que con esta ganancia podía cerrar el circuito para poder cerrar el circuito del relé y poder encender pues cualquier dispositivo como un motor o el paso de bomba como se mostró en la diapositiva anterior. Y por último tenemos aquí lo que es una amplificación de un voltaje de entrada. Podríamos tener aquí un voltaje de entrada que pasaría por un capacitor para purificar lo que es esta entrada. Y por medio de ello entraría pues, a lo que es el arreglo Darlington. Que para de salida pues ya tendremos lo que es nuestra entrada amplificada con las ganancias de base a beta 1 y beta 2 y pues podríamos llevar a cabo diversos aplicaciones pues amplificando esos valores de entrada. Pues básicamente eso es lo que lleva a cabo lo que es el arreglo Darlington y pues esto es el funcionamiento. Y pues esto sería todo de nuestra parte y espero que les haya gustado. Muchas gracias.